Imagina descubrir el día de tu boda que el hombre que amabas no solo te abandonó, sino que robó todo lo que tu familia poseyó. Ahora imagina que un completo extraño, cubierto de polvo y con ojos peligrosos, te ofrece llevarte lejos de allí, frente a todos los invitados horrorizados. Esto es exactamente lo que le sucede a Eleanor Whitmore, cuando su vida perfecta se desmorona en cuestión de minutos. Pero, ¿qué lleva a una mujer de la alta sociedad a aceptar partir con un desconocido? ¿Y por qué un cowboy solitario se preocuparía por el destino de una novia abandonada? La respuesta a la primera pregunta es simple. Cuando pierdes todo lo que define quién eres, cualquier cambio parece mejor que la humillación pública. Para la segunda, descubrimos que el cowboy, Jake Morrison, no estaba allí por casualidad. Había pasado meses rastreando al fugitivo y vio en la situación una oportunidad perfecta. Eleanor comienza nuestra historia como el producto típico de la sociedad victoriana, educada para ser ornamental, dependiente y obediente. Sus únicas habilidades eran tocar piano, bordar y conversar sobre el clima. Pero la traición de su novio, Charles Pemberton, despierta algo primitivo en ella. Una sed de justicia y un coraje que nunca supo que poseía. Conforme pasan los días en el camino, sus manos delicadas aprenden a cuidar caballos, sus vestidos elaborados dan lugar a ropa práctica y su voz suave encuentra fuerza para confrontar tanto a Jake como a sus propias limitaciones. Jake Morrison es un hombre moldeado por la violencia y la pérdida. Ex soldado de la guerra civil, se convirtió en cazador de recompensas no por dinero, sino por una necesidad casi obsesiva de ver que se haga justicia. Su interés en Charles va más allá de la recompensa ofrecida. Hay una historia personal que mantiene guardada, una conexión que explica por qué sus ojos se vuelven tan fríos cuando menciona el nombre del fugitivo. Ve en Eleanor tanto una herramienta útil como un recordatorio doloroso de todo lo que perdió en la guerra. La salida de Boston marca el primer choque de realidad para Eleanor. Las calles pavimentadas y bien iluminadas ceden lugar a senderos polvorientos que se extienden infinitamente bajo el sol abrasador del oeste. Jake conduce los caballos con la confianza de quien conoce cada curva peligrosa, cada fuente de agua limpia y cada lugar donde los bandidos suelen emboscar a viajeros desprevenidos. Para Eleanor, acostumbrada al confort de carruajes acolchados, cada hora sobre la silla es una tortura que pone a prueba su determinación de seguir adelante. El territorio cambia dramáticamente conforme avanzan. De las colinas verdeantes del este, pasan por las llanuras áridas de Kansas, donde el viento corta la piel y la única sombra viene de rocas esparcidas. Jake explica que Charles dejó pistas de su paso, caballos intercambiados en determinadas ciudades, deudas dejadas en saloons, mujeres seducidas y abandonadas. Cada parada revela más sobre la naturaleza verdadera del hombre que Eleanor casi desposó, y cada revelación la endurece un poco más. Las montañas de Colorado traen nuevos desafíos. Los senderos se vuelven traicioneros, serpenteando por precipicios donde un paso en falso significa muerte segura. Es aquí donde Eleanor experimenta por primera vez el miedo real. No el miedo social de ser juzgada, sino el miedo primitivo de no ver el próximo amanecer. Jake observa sus reacciones cuidadosamente, buscando señales de que ella puede desistir y volver a la seguridad que conoce. La primera tormenta los sorprende desprevenidos en territorio apache. Jake encuentra refugio en una cueva estrecha, donde se ven obligados a permanecer pegados uno al otro durante 2 noches mientras vientos aullantes y lluvia torrencial azotan la entrada. Eleanor descubre que Jake tiene cicatrices por todo el torso, marcas de bala, cortes de cuchillo, quemaduras que cuentan la historia de una vida violenta. Cuando ella pregunta sobre ellas, él revela fragmentos de su pasado: la granja quemada, la hermana muerta, el juramento hecho sobre su tumba. El ataque del lobo sucede en la 3ª semana de viaje. Eleanor despierta con gruñidos rodeando el campamento improvisado. Jake está de pie, rifle en mano,
pero hay muchos animales y solo quedan 2 balas. Eleanor sorprende a ambos al tomar una antorcha encendida y avanzar contra la manada, gritando como una salvaje. Los lobos retroceden, confundidos por la audacia de la mujer que hasta semanas atrás temía a las ratas en el sótano de casa. Durante la travesía de un río caudaloso, Eleanor es arrastrada por la corriente. Jake se sumerge sin vacilar, arriesgando su propia vida para salvarla. Cuando finalmente llegan a la orilla, ambos empapados y exhaustos, ella lo besa por primera vez, un beso desesperado, lleno de gratitud y reconocimiento de que sus sentimientos han cambiado completamente. Jake corresponde por un momento antes de alejarse, recordando que ella aún es su carnada. La Eleanor que emerge de estas pruebas es irreconocible. Sus manos, antes suaves como seda, ahora tienen callos de sostener riendas. Sus cabellos rubios, siempre recogidos en peinados elaborados, ondean libremente bajo un sombrero de cowboy que Jake compró para protegerla del sol. Aprendió a disparar, a encender fogatas, a leer rastros básicos en el suelo. Jake también cambia, casi contra su voluntad. La presencia constante de Eleanor despierta sentimientos que había enterrado con su familia. Se descubre protegiéndola no porque la necesite viva para sus planes, sino porque la idea de perderla se ha vuelto insoportable. Sus conversaciones nocturnas alrededor de la fogata revelan a un hombre más complejo de lo que ella imaginó. Alguien que lee libros, que extraña la música, que sueña con una vida diferente a la violencia constante. El paisaje a su alrededor también sirve como testigo silencioso de esta transformación. Las vastas llanuras doradas del oeste reflejan la libertad que Eleanor está descubriendo, mientras las montañas imponentes reflejan la fuerza interior que ni sabía que poseía. La ciudad de Silver Creek ofrece la primera gran revelación sobre Charles Pemberton. El dueño del salón local reconoce inmediatamente la descripción que Jake proporciona, pero su expresión se vuelve sombría cuando menciona el nombre. Charles no solo pasó por allí, dejó un rastro de destrucción. Sedujo a la hija del banquero local, la convenció de robar $1,000 de las cajas fuertes de su padre y desapareció en la madrugada. La joven se ahorcó 3 días después, dejando una carta donde confesaba su vergüenza y desesperación. Eleanor siente la sangre helarse al escuchar la historia. El hombre que ella conocía como caballero respetuoso y cariñoso había destruido una vida inocente apenas algunas semanas antes de su propia boda. Jake observa su reacción cuidadosamente, viendo el último vestigio de amor que ella aún albergaba por Charles transformarse en repulsión. Pero hay algo en la mirada del cantinero que sugiere que esta historia es solo la punta del iceberg. El sheriff de Silver Creek, un hombre llamado Tom Bradley, lleva a Jake a una conversación privada. Revela que Charles no está viajando solo. Hay reportes de un grupo de hombres armados que se mueven en la misma dirección, siempre algunos días detrás de él. Bradley sospecha que Charles está siendo seguido por alguien además de Jake y que ese alguien tiene intenciones mucho más siniestras que solo recuperar dinero robado. En Denver, Jake y Eleanor descubren que Charles Pemberton ni siquiera es su nombre verdadero. Un telegrafista nervioso revela que el hombre que Eleanor conocía es en realidad Charles Morrison, y Jake palidece al escuchar el apellido. Eleanor percibe inmediatamente la reacción y exige explicaciones, pero Jake se rehúsa a hablar, volviéndose más cerrado y peligroso que nunca. La verdad se revela a través de una conversación tensa con un ex oficial de caballería. Charles Morrison es hermano de Jake Morrison, el hermano menor que supuestamente había muerto en el incendio que destruyó la granja de la familia. Jake había pasado años creyendo que Charles murió junto con su hermana Sarah, pero descubrió recientemente que el hermano no solo sobrevivió, él fue quien provocó el incendio que mató a Sarah huyendo con los pocos objetos de valor de la familia. Eleanor queda conmocionada al descubrir que Jake mintió sobre sus motivaciones. Él no está casando a Charles por dinero o justicia abstracta. Está buscando al hermano que traicionó y asesinó a su propia familia.
La recompensa oficial es solo una excusa conveniente para una misión de venganza personal que Jake ha estado planeando durante años. Las investigaciones revelan que Charles está involucrado en algo mucho mayor que robos aislados. Forma parte de una red organizada que falsifica documentos de propiedad, roba herencias de viudas ricas y vende información sobre rutas de transporte de oro a bandidos. El matrimonio con Eleanor no era por amor, era para tener acceso a la fortuna de la familia Wedmore y a los contactos bancarios de su padre en toda la costa este. Un hombre llamado Victor Ashford aparece en las investigaciones como el mentor de Charles. Ashford es un criminal sofisticado que recluta jóvenes encantadores y bien educados, los entrena en el arte de la seducción y el robo elegante, y después los suelta sobre familias ricas desprevenidas. Charles es solo uno de sus estudiantes más exitosos, pero también el más ambicioso y posiblemente el más peligroso. Eleanor descubre a través de cartas interceptadas que Charles planeaba no solo robar a su familia, sino también eliminar a cualquier testigo inconveniente después de la boda. Su huida el día del matrimonio no fue cobardía, fue cambio de planes de último momento cuando se dio cuenta de que Jake se estaba acercando demasiado a su verdadera identidad. Jake revela que Charles siempre supo que estaba siendo perseguido. Las paradas en ciudades pequeñas, las mujeres seducidas, incluso el rastro de pistas obvias, todo forma parte de un juego elaborado donde Charles está intentando atraer a Jake hacia una trampa. El hermano menor siempre fue más inteligente de lo que Jake imaginaba y ahora está usando ese conocimiento para convertir al cazador en presa. Los mensajes dejados en diversos saloons comienzan a tener sentido cuando Jake se da cuenta de que forman un patrón, coordenadas que llevan a un lugar específico en las montañas de Colorado. Charles está orquestando un encuentro final, pero Jake aún no sabe si será una reconciliación imposible o una ejecución cuidadosamente planeada. Eleanor se da cuenta de que se ha convertido en pieza central en este juego mortal entre los hermanos Morrison, pero ahora ella tiene sus propias motivaciones para ver a Charles pagar por sus crímenes. La revelación sobre la verdadera identidad de Charles conmueve a Eleanor de una forma que no esperaba. Durante 3 días de silencio tenso mientras cabalgan hacia las coordenadas descubiertas, ella lucha por procesar la magnitud de las mentiras que permearon su vida. Jake, percibiendo su conflicto interno, finalmente decide contar toda la verdad sobre cómo la encontró el día de la boda. Él admite que sabía sobre el plan de Charles desde hacía semanas. Había interceptado correspondencias entre Charles y Victor Ashford, descubriendo no solo el esquema de robo, sino también los detalles íntimos de la boda planeada. Jake llegó a la iglesia no por casualidad, sino porque sabía exactamente dónde estaría Charles y cuándo huiría. Vio en la situación una oportunidad perfecta para usar a Eleanor como carnada, aprovechándose de su vulnerabilidad y desesperación. Eleanor siente como si el suelo desapareciera bajo sus pies nuevamente. La única persona en quien había aprendido a confiar, el hombre que le enseñó a disparar y a sobrevivir en el territorio salvaje, había planeado usar su dolor desde el primer momento. La intimidad que creció entre ellos durante semanas en el camino se transforma en algo contaminado por la manipulación. Ella se cuestiona si cada gesto cariñoso de Jake, cada momento de protección, fue calculado para mantenerla cooperativa. Jake trata de explicar que sus sentimientos cambiaron, que comenzó a importarle genuinamente por ella, pero Eleanor ya no sabe en qué creer. Monta su caballo y cabalga sola por horas, dejando a Jake seguir a distancia mientras lucha con la decisión de huir completamente o confrontar a ambos hombres que la manipularon. Esa noche, acampados en un valle aislado de Colorado, Eleanor obliga a Jake a una conversación que ninguno de los dos quiere tener. Ella exige saber exactamente qué planea hacer cuando encuentre a Charles, y Jake admite que siempre tuvo la intención de matar al hermano.
No hay intención de llevarlo vivo a las autoridades. Esta es una ejecución personal que ha estado planeando desde que descubrió la verdad sobre el incendio. Eleanor se ve dividida entre dos versiones de sí misma. La joven que era en Boston jamás permitiría participar en un asesinato, independientemente de las justificaciones. Pero la mujer en que se transformó durante estas semanas comprende la sed de justicia de Jake, especialmente después de saber sobre todas las vidas que Charles destruyó. Piensa en la joven que se suicidó en Silver Creek, en la hermana de Jake quemada viva, en su propia familia casi arruinada. La posibilidad de volver a Boston se presenta como una salida tentadora. Podría tomar uno de los caballos, cabalgar hasta la ciudad más cercana, tomar un tren y estar en casa en 2 semanas. Su familia la recibiría de vuelta, las lenguas venenosas de la sociedad eventualmente encontrarán otros blancos, y ella podría intentar reconstruir una versión de la vida que conocía antes. Pero Eleanor se da cuenta de que ya no puede imaginarse en ese mundo. Las ropas elaboradas, los tés de la tarde, las conversaciones vacías sobre el clima, todo parece sofocante después de la libertad que experimentó en el oeste. Aprendió a valorar su propia fuerza, a confiar en sus instintos, a tomar decisiones que afectan su destino. Volver a Boston significaría renunciar a todo esto para convertirse nuevamente en un ornamento en la sala de alguien. Jake revela más detalles sobre su hermana, Sarah, mostrando a Eleanor una fotografía descolorida de la joven sonriente. Sarah tenía solo 17 años cuando murió, y Jake siente que falló en su responsabilidad de protegerla. Charles no solo mató a la hermana, la traicionó de la forma más cobarde posible, seduciéndola y prometiendo llevarla lejos antes de cerrar las puertas de la casa y prender fuego. Eleanor comprende que la obsesión de Jake por venganza no es solo sobre justicia, es sobre culpa. Él se culpa por haber estado ausente cuando Sarah lo necesitó, por haber confiado en el hermano menor, por no haber visto las señales de la naturaleza cruel de Charles. Matar a Charles no traerá de vuelta a Sarah, pero Jake cree que es la única forma de encontrar paz. La propia Eleanor lucha con sentimientos similares sobre responsabilidad. Se cuestiona si debería haber percibido las señales sobre Charles, si su ingenuidad contribuyó a casi permitir que él arruinara a su familia. Parte de ella siente que tiene el derecho de ver a Charles pagar por sus crímenes, pero otra parte teme lo que se convertirá si participa activamente en un asesinato. Las coordenadas llevan a Jake y Eleanor a una mina abandonada en las montañas rocosas de Colorado, donde Charles los espera con una calma perturbadora. Está sentado en una silla improvisada en la entrada de la mina, vestido impecablemente a pesar de las semanas de huida, como si estuviera en un salón de Boston, en lugar de un lugar desolado donde planea morir o matar. Al ver a Eleanor, su sonrisa es la misma que la encantó durante meses de noviazgo, encantadora, confiada y completamente desprovista de remordimiento. «Mi querida Eleanor», dice, levantándose con la elegancia de siempre, «veo que mi hermano cuidó bien de ti, incluso mejor de lo que imaginé cuando planeé esta pequeña reunión». Jake apunta el rifle directamente al pecho de Charles, pero duda cuando se da cuenta de que el hermano no está visiblemente armado. Charles explica que sabía desde el principio que Jake lo estaba rastreando y que cada pista dejada fue deliberada. Quería este confronto tanto como Jake, pero por razones completamente diferentes. Charles revela que Victor Ashford planea eliminarlo por saber demasiado sobre las operaciones de la red criminal y que su única oportunidad de supervivencia es fingir su propia muerte con la ayuda de Jake. Eleanor siente la bilis subir por su garganta al darse cuenta de que incluso este momento final es una manipulación elaborada. Charles no solo destruyó vidas por codicia, está dispuesto a usar el amor fraternal de Jake y los sentimientos confusos de ella para salvar su propio pellejo nuevamente. Jake baja lentamente el rifle cuando Charles comienza a hablar sobre Sarah. El hermano menor admite que provocó el incendio, pero afirma que fue un accidente durante una discusión violenta. Dice que Sarah descubrió sus pequeños robos en la granja y amenazó con contárselo todo al padre, y que durante la pelea una lámpara fue derribada. Charles jura que trató de salvar a la hermana,
pero que las llamas se esparcieron demasiado rápido. Eleanor observa a Jake luchar con esta versión de los eventos. Parte de él quiere creer que el hermano no es un asesino frío, que todo fue una tragedia terrible en lugar de un crimen calculado. Pero cuando Charles comienza a describir cómo escapó de las llamas y por qué eligió dejar que Jake creyera que había muerto, sus detalles fríos y calculistas revelan la verdadera naturaleza de su carácter. La situación se complica cuando hombres armados aparecen en las crestas alrededor de la mina. Victor Ashford llegó con sus secuaces, decidido a eliminar tanto a Charles como a sus testigos inconvenientes. Charles revela que esperaba usar a Jake y Eleanor como protección, pero sus planes se desmoronan cuando se da cuenta de que Ashford trajo tiradores suficientes para matar a los tres sin dificultad. Cuando los primeros disparos comienzan a rebotar en las piedras a su alrededor, Eleanor toma la decisión que definirá quién realmente se convirtió. No huye para protegerse ni espera a Jake que resuelva la situación. En cambio, toma el rifle de Jake y asume una posición defensiva en la entrada de la mina, cubriendo a ambos hombres Morrison mientras se mueven para flanquear a los atacantes. Su primera muerte sucede cuando uno de los secuaces de Ashford trata de rodear su posición. Eleanor dispara sin vacilar, viendo al hombre caer y sabiendo que cruzó una línea de la cual nunca podrá volver. Pero no siente remordimiento, siente poder. Por primera vez en su vida, ella no es objeto de los planes de otros hombres, sino la autora de sus propias acciones decisivas. Charles trata de usar la confusión para escapar, pero Eleanor lo intercepta en la salida trasera de la mina. Cara a cara con el hombre que casi destruyó su vida, finalmente ve a Charles por lo que realmente es, un cobarde que se esconde detrás de encanto y manipulación porque nunca tuvo coraje para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jake llega a tiempo de ver a Eleanor presionando su arma contra el pecho de Charles. Ella no está llorando o temblando, está completamente en control, calculando fríamente si vale la pena ensuciarse las manos con su sangre. Jake se da cuenta de que Eleanor ya no necesita su protección o aprobación. Se convirtió en algo nuevo, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Eleanor baja el arma, pero no por piedad. Le dice a Charles que tendrá que vivir sabiendo que una mujer a quien trató de usar y descartar se volvió más fuerte de lo que él jamás será. Entrega a Charles a las autoridades que llegan atraídas por los disparos, sabiendo que Victor Ashford proporcionará testimonio suficiente para garantizar que Charles pague por todos sus crímenes. Meses después, Eleanor y Jake construyen una nueva vida en territorio aún inexplorado, donde ella puede ser la mujer fuerte que descubrió ser y él puede dejar atrás su obsesión por venganza. Si te emocionaste con la transformación de Eleanor y esta historia llena de pasión, traición y justicia del viejo oeste, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias épicas como esta. Cada historia aquí tiene el poder de transportarte a mundos increíbles.